Bueno, entonces aquí hay una cosa muy importante. ¿Esto está grabando? Sí. Dice así, en este ejemplo que nos puede servir mucho ahora. Durante el periodo de tal año a tal año, el alza de los precios de los artículos de primera necesidad provocó en Inglaterra un alza nominal de los salarios, aunque los salarios reales expresados en medios de subsistencia bajaron. ¿Qué entiendo yo ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando él dice pues, nominal, se refiere a que pasó lo siguiente. Esto que está pasando aquí, digamos, el salario en un principio correspondía pues en términos de precio al valor de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Okay. Y cuando disminuyó esa fuerza productiva del trabajo, es decir, cuando se encarecieron los productos de primera necesidad, como está pasando ahorita pues con el coronavirus, entonces sube el valor de la fuerza de trabajo. Entonces debería también subir el precio. Pero él dice que subió nominalmente, o sea que digamos que subió como por hasta acá, cuando tenía que haber llegado acá. Por eso es que él dice que nominalmente subió, es decir, comparado este con ese subió, pero realmente bajaron. ¿Por qué? Porque el precio real era este, el que se acomodaba al valor de la fuerza de trabajo. Entonces es como ahora pues que se encarecieron los productos del trabajo, entonces no sé, los productos del trabajo, los medios de subsistencia, los salarios reales bajaron. Entonces ahorita uno, no sé, yo mercaba con 100.000 pesos y ahorita tengo que mercar con 200.000. Y digamos pues que mi salario fuera 100.000 y no necesitaría no mercar, pues evidentemente hay otras necesidades, pero es para que me entiendan. Entonces me suben el salario en esta época de coronavirus de 100.000 a 150.000. Entonces, uy, me aumentaron el salario nominalmente, ¿cierto? Pero bajó en términos reales porque yo antes con 100.000 pesos compraba todo y ahora con 150.000, como las cosas encarecieron al doble, necesitaría era 200.000, o sea que estoy por debajo 50.000 pesos de mi verdadero valor. Pero entonces, ¿qué hicieron Ricardo y West? Sí, West, dice aquí. Dedujeron que la disminución operada en la productividad del trabajo agrícola había determinado un descenso en la cuota de plusvalía. Claro, efectivamente. Así esto no alcanza a llegar acá, entonces nominalmente subió, pero realmente bajó el precio. Esta plusvalía, aunque llegue acá, voy a tener que ponerse por encima para que sepan dónde está llegando, bajó, mire, bajó con respecto a esta otra. Entonces uno dice, Ricardo, bueno, tenés razón. Y sin embargo, en términos relativos me estás tumbando porque me estás pagando por debajo de mi precio. ¿Sí o qué? Pero entonces, ¿qué hicieron ellos ahí? Pues para que veamos lo conchudez del asunto. Además, entonces se dieron cuenta de eso. Entonces dijeron, convirtiendo esta hipótesis, vigente solo en su fantasía, en punto inicial de una serie de análisis de interés acerca de la proporción relativa de magnitudes entre salario, la ganancia y la renta del suelo. Pero gracias a la intensidad reforzada del trabajo y la prolongación obligatoria de la jornada, se consiguió que la plusvalía aumentase por aquel entonces en términos absolutos y relativos. ¿Qué está diciendo él? Que entonces operó esto, se aumentó la jornada de 12 a 14 horas y tengo esto es lo que me están pagando. Sí, ok, que sigue estando por debajo, entonces la plusvalía ya está pues incluso pues por encima, o sea que llega hasta acá. Entonces además de que realmente me estaban pagando por debajo y así esto se les haya disminuido de ellos, entonces no, vamos a aumentarla. Y no solamente la aumentaron aquí, sino que dijeron la intensidad también, entonces aumenta también por acá, no solamente pues por lo extenso de la jornada. Entonces, pues como podrán ustedes ver, eh, en este punto supuestamente habrían llegado ya a lo que necesitaban, pero vea, están ganando incluso mucho más que antes de que bajara la fuerza productiva del trabajo, que como lo dice Marx, pues esta disminución se dio
como en nuestro caso, pues por ejemplo, bueno, él pone un caso en el que, no sé, la fertilidad del suelo bajó. Para nuestro caso también bajó, pues por todo el orden del coronavirus, pues que ha tenido restricciones en la productividad y ha encarecido también los precios, pero ya por la fórmula de la oferta y la demanda. Aunque también por el hecho de que no se pueden importar ciertos artículos para la agricultura de Colombia que se necesita pues para producir los la comida, pues los productos agrícolas. Entonces dice, fue la época en que adquirió carta de naturaleza la prolongación desmedida de la jornada de trabajo, una época que se caracteriza especialmente por el incremento acelerado del capital en uno de los polos y del pauperismo en el otro. Bueno, con eso pues como que podemos dejar. Y iríamos ya al segundo caso dentro de esta cuarta parte. Y es que, bueno, las condiciones son las siguientes. No se lo voy a leer. Bueno, entonces esta segunda parte es muy interesante porque está hablando pues, de lo que pasaría si el régimen de producción capitalista ya no estuviera. Entonces dice, aumenta la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, que Marx no está en contra de eso. Está en contra de lo que pasa cuando esto ocurre dentro de la producción capitalista. Entonces disminuye simultáneamente la jornada. Entonces sería, va a intentar pues pensar eso, que estos dos crezcan al mismo tiempo que el otro disminuye. Entonces yo lo tengo aquí. Esta rueda ya se dañó. Sí, ok. Este disminuye y estos van aumentando. ¿Qué pasa cuando estos dos aumentan? Ya hemos visto. Este lo que hace es disminuir el valor de la fuerza de trabajo. Vamos a empezar con un ejemplo, por ejemplo aquí. Algo así, pues no sé. Para una jornada dada, de trabajo dada. Digamos que ambos miden lo mismo. Sí, ok. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, que estos dos aumenten tanto que el valor de la fuerza de trabajo disminuya mucho. Entonces aumentaría la plusvalía. Entonces, dejemos el rastro pues para que podamos seguir el trazo. Entonces pasaría esto, por ejemplo. Pero dice que la jornada de trabajo baja. Bueno, pues que baje por hasta acá. Entonces, sin embargo, pues seguiríamos siendo más plusvalía. Entonces llega y dice Marx. Entonces estas dos cosas actúan uniformemente en el mismo sentido. Ambos factores incrementan la masa de productos elaborada en un periodo de tiempo. Ambos disminuyen, por tanto, la parte de la jornada que el obrero tiene que trabajar para producir sus medios de subsistencia o su equivalente. ¿Cuál es el límite mínimo absoluto de la jornada de trabajo? Es el que traza, dice, esta para suya necesaria pero restringible. ¿De qué está hablando ahí? De que ese límite es precisamente esta parte de la jornada en la que el obrero tiene que trabajar para producir sus medios de vida. ¿Por qué? Porque si toda la jornada de trabajo se redujese a esto, es decir, a la parte necesaria, desaparecería el trabajo excedente, cosa inconcebible bajo el régimen capitalista. Entonces, ¿por qué? Suponiendo que esto pase, pues, pero entonces la jornada de trabajo disminuye mucho. Entonces, y que llegue a este límite cero. Entonces, ¿qué está diciendo él ahí? Desaparece el capitalismo. Porque el capitalismo se sustenta en precisamente esta partecita. Digamos que desapareció el todo. Se desapareció la plusvalía. Es decir, solamente el trabajador estaría trabajando para sí mismo. Pues, ojalá que dicho. Evidentemente, pues eso no es así en el capitalismo. Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo Marx. Eso es inconcebible bajo el régimen del capital. La supresión de la forma capitalista de producción permitiría reducir la jornada de trabajo al trabajo necesario. Entonces, yo por eso les decía que él no es que esté en contra del aumento de la intensidad y de la fuerza productiva del trabajo.
está en contra de que eso, dentro de una relación social que se llama capitalismo, haga inconcebible, por ejemplo, que la jornada de trabajo se disminuya solamente a trabajar para sí mismo. Entonces dice, sin embargo, suponiendo que todas las demás circunstancias permanezcan inalterables, dilataría sus límites. Por dos razones. Primero, porque las condiciones de vida del obrero serían más prósperas y sus exigencias mayores. Pues, a ver, ¿qué estoy pensando yo ahí? O sea, que si este fuera el límite inferior, él evidentemente pues no estaría en ese caso, sino en este. ¿Por qué? Porque aquí el obrero pues tiene un montón de tiempo libre y dice él pues que las exigencias serían mayores. Y por otra cosa, que es segundo, porque se incorporaría al trabajo necesario una parte de lo que actualmente es trabajo excedente, a saber, la cantidad de trabajo necesaria para crear un fondo social de reserva y acumulación. Es decir, mire que aquí se pierde la plusvalía, en este caso de acá abajo. Entonces, toda la jornada se haría trabajo necesario, sin que haya trabajo excedente, que es lo que se necesita para acumular capital. Entonces, bueno, evidentemente pues eso no cabe dentro de un sistema capitalista. Entonces dice él aquí, cuanto más crece la fuerza productiva de trabajo, más puede acortarse la jornada de trabajo. Eso es así, pues, eso podría ser así si no hubiera capitalismo. Porque lo que él dice, el capitalismo es, cuanto más crece la fuerza productiva del trabajo, más se acorta la jornada de trabajo necesaria y por ende más parte me toca a mí. Pero por eso le digo pues que Marx no está en desacuerdo de la fuerza productiva del trabajo, porque entre más creciera, pues menos tendríamos que trabajar. Podríamos trabajar 2 horas pues al día o algo así. Y dice, y cuanto más se acorta esta, más puede crecer la intensidad del trabajo. ¿Por qué puede crecer más la intensidad del trabajo? Porque evidentemente yo puedo hacer un trabajo mucho más intensivo durante 2 horas que durante 8. Es por eso que dice eso. Socialmente considerada, la productividad del trabajo crece también con su economía. ¿Qué dice su economía? Pues eso de que se trabajaría menos. Esto no incluye solamente la economía de los medios de producción, sino también la supresión de todo lo que sea trabajo inútil. Es decir, economizamos no solamente en medios de producción porque estaríamos trabajando solamente 2 horas, economizamos en fuerza de trabajo porque solamente la podemos trabajar 2 horas, así sea un trabajo muy intenso, sino que también no sacamos un montón de trabajo inútil. ¿Por qué es trabajo inútil? Porque es que aquí estamos hablando en unos términos pues, de todas maneras muy ideales, suponiendo que toda esta plusvalía se realice. Pero si esto no es un solo capitalista, sino que son 40 capitalistas pues, o los que ustedes quieran, y van a competir todos al mercado por aparte, entonces uno no puede asegurar ahí que todos vayan a realizar las mercancías, entonces no van a realizar pues evidentemente esto, pero lo produjeron, entonces todo eso se va a volver desperdicio. Es decir, todo eso son desperdicios. Vamos a poner por ejemplo desperdicios pues, no sé, con negro pues para que pensemos en la polución. Entonces esto no se realizó, se desperdició, esto no se realizó, se desperdició, esto no se realizó, se desperdició, etcétera. Y este que es muy avispado sí la realizó, pero este no, y este se quebró, etcétera. Todo se perdió. Por eso es que él dice aquí lo siguiente. Pero mientras el régimen capitalista de producción impone la economía dentro de cada empresa individual, su sistema anárquico de concurrencia engendra el despilfarro más desenfrenado de medios sociales de producción y de trabajo, obligando además a sostener un sinnúmero de funciones que si actualmente se hacen inexcusables son de suyo perfectamente superfluas. ¿Por qué son superfluas? Por esto. Porque es que si el mercado no es capaz de absorber todo eso que se hizo, entonces son un montón de pérdidas. Pero son pérdidas de cosas que ya se hizo, de funciones que ya se ejecutaron. Es que es el problema con el valor. El valor se produce y se realiza.
Cuando no se realiza es trabajo perdido, pero es trabajo que pierde toda la humanidad, porque es trabajo social. Entonces es vida que se está perdiendo, vida que pudo haberse disfrutado en realizarla, pues, porque es que uno trabajando no la realiza. No sé, yendo al parque, bueno, estando con la familia, cualquier cosa, leyendo, siendo un intelectual, lo que sea. Pero no, como tenemos que trabajar en las empresas que se compiten unas con otras y todas apuntan a realizar la mayor plusvalía de todas, en un comercio, pues a mí no importa que el otro se quiebren y eso se pierda, con tal de que yo sí lo realice. Bueno, y por eso él termina diciendo aquí en este último párrafo lo siguiente. Bueno, por eso Marx termina diciendo lo siguiente, pues si se dadas una intensidad y una fuerza productiva del trabajo, eso permitiría que la parte de la jornada social del trabajo necesaria para la producción material sea muy corta. ¿Por qué? Porque es que el que se abaraten los medios de vida socialmente significa que necesitamos menos trabajo invertido para realizar, pues para estar vivos al otro día, para tener un trabajo necesario. Pero eso socialmente, entonces toda la sociedad lo que estaría haciendo con el capitalismo, si no fuera capitalismo, es que estaríamos apuntando a tener que trabajar cada vez menos. Y entonces dice, y tanto más larga, por tanto, sería la parte del tiempo conseguida para la libre actividad espiritual y social de los individuos. Cuanto más equitativamente se distribuye el trabajo entre todos los miembros útiles de la sociedad, es decir, ya no estamos no sería el capitalismo, porque el capitalismo no distribuye equitativamente el trabajo, porque hay unos que se adueñan de lo otro, del trabajo de los otros, y cuando se lo adueñan los hacen trabajar más del tiempo necesario y les queda menos tiempo libre para su actividad. Entonces por eso dice, cuanto más se reduzcan los sectores sociales que rehuyen la necesidad natural del trabajo para echarla sobre los hombros de los otros. En este sentido, el límite absoluto con que tropieza la reducción de la jornada de trabajo es el carácter general de este. En la sociedad capitalista, si una clase goza de tiempo libre, es a costa de convertir la vida toda de las masas en tiempo de trabajo. Bueno, tremendo ese final. Bueno, espero pues que les haya servido. Ahora ya está muy enredada la cosa. Yo haría pues como un video de lo que sigue, del otro capítulo. Y no sé, me pueden hacer llegar preguntitas por WhatsApp de las partes que no entendieron. Bueno, un saludo y bueno, que esté muy bien.